Muy bien, pues estoy muy contento de estar con vosotros aquí otra vez, otro domingo y de podernos ver. Como ha avanzado Rubén, este mensaje forma parte de unos pocos mensajes con este lema, la Iglesia misional. Y a lo que nos referimos cuando se habla de la Iglesia misional, esa Iglesia que tiene como objetivo principal llevar el mensaje del Evangelio a su entorno. Es decir, una iglesia que cumple la misión por la cual está en la tierra. Y en este sentido, todas las iglesias deberían de tomar estos principios. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien del Evangelio de una forma informal, pero se lo has podido explicar bien? Y al finalizar la conversación, esta persona te ha dicho, pues mira, nunca había escuchado de Dios así. Ahora comprendo lo que creéis. Después esta persona creerá o no creerá. Irá a la iglesia o no irá a la iglesia. Pero ha ocurrido algo que hasta ese momento no había ocurrido. Y es el hecho de que ha comprendido lo que creemos. Y esta comprensión es necesaria para llegar a creer en el Evangelio. No se trata únicamente de hacer escuchar el Evangelio a las personas, sino que se trata también de hacer comprender el Evangelio a las personas, porque no es exactamente lo mismo. Pablo nos lo dice de la siguiente forma en Colosenses, en el capítulo 1, en los versículos del 3 al 6, aquí dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, el Evangelio, y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado a vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros. Y ahora preguntamos, muy bien, Pablo, ¿desde cuándo el Evangelio está dando fruto en los colosenses? Dice, desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Comprendisteis, podríamos verlo como llegar a entender verdaderamente la gracia de Dios en verdad. Por lo tanto, estos hermanos de Colosas llegaron a la fe por oír, pero a la vez por comprender también el Evangelio. Por lo tanto, no se trata únicamente de que se escuche el Evangelio, sino que se trata de que se comprenda este Evangelio. Y uno de los problemas que tenemos actualmente, por ejemplo, en España, un país tradicionalmente religioso, tradicionalmente cristiano, es que las personas creen que han comprendido el mensaje del Evangelio, porque culturalmente se conoce, pero la realidad es que no lo han comprendido. Piensan que sí, pero la realidad es que no. Y esto lleva a que rechazan el mensaje pensando que es el mensaje del Evangelio, pero la realidad no es esta. Están rechazando un mensaje que han oído vagamente, pero que no han llegado a comprender. Por lo tanto, se trata no únicamente de llevar el Evangelio a los oídos de las personas, sino de llevarlo también a la mente de las personas para que lo comprendan. Y este es un objetivo vital de la Iglesia, de una Iglesia que quiere llevar el Evangelio, y también de cada uno de los creyentes que la componen de forma individual. El hecho de que las personas de nuestro entorno, de este barrio o de nuestro entorno laboral, comprendan con la mente el Evangelio. Y por ello, el título de este mensaje, como ya se ha avanzado antes, es
del hebreo al catalán o al castellano. ¿Por qué? Porque se trata de hacer comprensible al catalán o al castellano actual un mensaje que fue dado a los hebreos del primer siglo. Hay un salto de 20 siglos y la costa opuesta del Mediterráneo. Y este salto tenemos que salvarlo para que las personas puedan entender de verdad el Evangelio. El mensaje de la Biblia, el Nuevo Testamento, fue dado a personas que vivían en la Palestina del primer siglo, la mayoría de los cuales eran hebreos. No fue escrito a la iglesia en San Boi en el siglo XXI, sino que fue escrito a la iglesia, a las iglesias de Palestina del siglo I. Pero aunque no nos fue escrito a nosotros, sí fue escrito para nosotros. Y por ello debemos de entenderlo. Y debemos de hacer este salto para hacer entender lo que Pablo y los escritores del Nuevo y del Antiguo Testamento dijeron a una comunidad concreta, para que lo entendamos en la actualidad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este salto? Pues hoy veremos dos características que deben de tener estas iglesias, estos individuos que componen las iglesias, para llevar el mensaje de una forma eficaz. Y estas características son, en primer lugar, transmitir el mensaje sin error, pero además en un lenguaje que se comprenda. No se trata únicamente de que el mensaje sea el mensaje auténtico, sino que se trata de que tenga unas palabras, un lenguaje comprensible a quien se lo estamos presentando. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, transmitir este mensaje con una conducta que lo respalde. Y vamos a ver estas características cuando Pablo presenta el Evangelio a los tesalonicenses. Él, en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, les recuerda cómo les llevó el Evangelio a ellos. Y ahí veremos esto. Así que os pido que me acompañéis en primera a los tesalonicenses, en el capítulo 2, el resto de la meditación será en este capítulo también, en los versículos del 1 al 4. Aquí dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí Pablo nos dice que al presentar el Evangelio de Dios, por lo tanto, sabe de quién es propiedad el Evangelio, es de Dios y por ello no se puede modificar, dice que lo hace en una palabra que no procede de error. Versículo 3. ¿Por qué? Porque procede de Dios, según el versículo 2. De manera que podemos entender que proceder de error o tener impureza podría referirse a que los hombres añadamos algo al Evangelio. Y Pablo dice, mira, yo para nada he hecho esto. Sé que el Evangelio proviene de Dios y os lo he transmitido de forma íntegra. En el versículo 4 dice, fuimos aprobados por Dios para llevar el Evangelio. En el versículo 2, como he dicho, Pablo tiene claro quién es el propietario del mensaje, es Dios. Y en el versículo 6 nos dice que lo transmite de forma íntegra. Por tanto, en primer lugar, el ejemplo
es a no modificar el Evangelio para estos peligros que Pablo nos nombra aquí, en el versículo 4, agradar a los hombres, o en el versículo 6, buscar la gloria de los hombres. Y esto es vital remarcarlo por lo que voy a decir a continuación, porque a continuación voy a hablar sobre adaptar el lenguaje. Pero adaptar el lenguaje no significa en absoluto adaptar el mensaje. El mensaje tiene que ser íntegramente el mismo. Sin ningún cambio, no tenemos ningún derecho a modificar nada. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Este mensaje debe de ser transmitido sin error, sin que nosotros añadamos nada. Y en segundo lugar, una vertiente que podemos ver, que es lo que se estaba anunciando ahora, es que si el mensaje no debe de proceder de error, sino que debe de ser íntegro según lo que Dios ha dado, a la vez, por lógica, podemos deducir que no debe de ser recibido con error. Porque en cualquiera de los dos casos habrá un error en quien recibe el Evangelio. Si se expone con algún error, el que lo recibe tendrá algún error. Pero si se expone bien, lo que pasa es que de una forma no entendible, también quien lo recibe lo tendrá con error. Y se trata de que las personas reciban íntegramente el mensaje del Evangelio. Tal y como nos recuerda Keller en el libro que antes ha mencionado, Rubén, si vamos a alcanzar a la gente de la cultura postcristiana, que es en la que estamos ahora, no estamos en una cultura cristiana, aunque estemos en un país tradicionalmente católico, debemos reconocer que la mayoría de nuestras presentaciones más populares y recientemente formuladas del Evangelio caerán en oídos sordos, porque los que oigan serán incapaces de entender conceptos básicos de Dios, el pecado y la redención. Esto no tiene que cambiar. El pecado debe de nombrarse. A Dios, por supuesto, la redención también. Pero si queremos que se entienda, tenemos que ser diestros, tenemos que aplicar destreza para contextualizar el mensaje de modo que estas presentaciones sean convincentes, de modo que se puedan entender. El Evangelio tradicional de la salvación por pura gracia nos da la confianza y la humildad para hacer este esfuerzo de contextualizar, de adaptar el lenguaje para que las personas lo entiendan. En lo que ha leído antes Rubén tenemos un ejemplo, el ejemplo supremo en Jesús. Él ha bajado y nos ha hablado de tú a tú, para que entendamos como hombre el mensaje. En tiempos de la cristiandad, según nos recuerda Keller, había poca diferencia entre el vocabulario de dentro o de fuera de la iglesia. En una iglesia misional, actualmente la que quiere llevar el Evangelio, hay que explicar los términos que decimos y no asumir que la gente los conoce. Es decir, hablar como si todo el barrio estuviera aquí presente. Personas que no han abierto una Biblia probablemente en la vida. Hablar de esta forma. Porque de esta forma, a la larga, los propios cristianos tendremos más confianza para traer a la gente y las personas vendrán también, porque lo pueden entender. Lo recibirán o no, pero lo pueden entender. Por tanto, las iglesias misionales, las que quieren llevar el Evangelio, deben de tratar de forma intencionada abandonar o explicar el lenguaje que solemos usar para que las personas que no han abierto nunca una Biblia puedan entenderlo. Os pongo algunos ejemplos al respecto. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Los conocéis de sobra.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo habéis entendido, verdad? ¿El texto? Si decimos esto fuera de estas puertas, fuera de estas paredes, no se va a entender. Es un texto de sobras conocido por nosotros, pero para que llegue a la mente de los demás hay que explicarlo. Y hay que explicarlo detalladamente. Y este texto está hablando de una de las grandiosidades del cristianismo en contraste con otras religiones. Y es que somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que ya ha hecho una persona. Pero este chip no está metido en las personas de fuera. Otro ejemplo, hace poco estaba leyendo un libro que pretende explicar cosas de cómo funciona el mundo, y al explicar por qué los países protestantes principalmente son capitalistas, el libro dice que en el calvinismo, y lo aplica a todo el protestantismo, por tanto estamos nosotros dentro, dice que en el calvinismo se le demuestra a Dios que uno es merecedor de la salvación. Y esto se hace principalmente por el trabajo, por ser personas comprometidas por el trabajo. Esto lo están diciendo intelectuales en nuestro país en un libro editado hace un año y poco. Los que pretenden explicar cómo funciona el mundo a los demás, este es el chip que tienen. No es uno, no es un escritor, son varios. El hecho de merecer la salvación ganándosela con obras es algo que está muy extendido en nuestra cultura. Sumamente extendido. Si preguntas a las personas cómo pueden ir al cielo, crean o no en el cielo, pero si preguntas a las personas cómo pueden ir al cielo, la mayoría te dirán, aunque no crean en el cielo, siendo bueno, haciendo las cosas bien. Así es como puedo ir al cielo. Qué lejos está esta realidad de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero tienen que comprenderlo, porque si no, no recibirán el mensaje. Otro ejemplo, hace unos años, en la iglesia donde estaba antes, traje a unos compañeros de trabajo y le dije a la persona que presidía, digo, mira, hay unos compañeros de trabajo que no conocen la Biblia en profundidad, aunque alguno quizá la había leído un poco, así que hay que tenerlo en cuenta. Y el que presidía lo hizo súper bien, diferente de cómo se solía hacer habitualmente, pero lo hizo súper bien, explicó cada cosa. Dice, mira, y vamos a partir el pan, y esto es un símbolo. Igual que tenemos banderas, igual que tenemos símbolos en el coche, de cualquier cosa, esto es un símbolo más. Y lo partimos porque el cuerpo de Cristo fue partido. Lo expresó tan claramente y con un vocabulario tan claro que fue refrescante para toda la Iglesia. Creo que este es el modelo que debemos de aplicar hoy también. Pensar que está lleno de personas que no lo conocen, la Biblia, ni su lenguaje. Así que lo adaptamos para que lo entiendan. Por tanto, en primer lugar, los creyentes y la Iglesia que quiere llevar el Evangelio a su entorno, debe de comunicar el mensaje sin error, debe ser el mensaje de Dios, no tenemos derecho a alterar nada, pero a la vez con un vocabulario que se pueda entender. Segunda y última característica, transmitir el mensaje con una conducta que lo avale. Que no haya una diferencia entre lo que hablamos y lo que practicamos. Que eso case. Si seguimos el texto, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos del 7 al 13, dice,
Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Recordemos que Pablo está hablando de cómo llevó el Evangelio a los tesalonicenses. Y dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un modelo de comportamiento. ¿Y cómo es este modelo de comportamiento? Versículo 7, fuimos tiernos. Versículo 8, tuvieron gran afecto hacia ellos, de modo que incluso les entregarían la vida. Versículo 10, de una forma santa, justa e irreprensible. Incluso versículo 11, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Y ahora os pregunto, ¿se puede mostrar todo esto desde un púlpito? ¿Se puede describir la actitud de una persona con estas palabras si únicamente la vemos aquí detrás? No, ¿verdad? En este caso, Pablo está hablando de algo que va más allá. Por supuesto, incluye la exposición de la palabra, lo incluye. Pero no se queda ahí, sino que hay una relación que va mucho más allá de la de maestro-aprendiz. Aquí hay un tú a tú. Aquí hay un tus problemas son mis problemas también. Aquí hay un demostrar afecto. De hecho, llega a ser tan cercana esta relación, tan cercana, que Pablo la describe como una relación familiar, como el padre a sus hijos exhortábamos. Qué amor el de Pablo y Silas demostrado hacia los tesalonicenses. Pero esa es la forma de llevar el Evangelio. ¿Cómo aplicamos esto en la actualidad? Bueno, se entiende directamente el texto, no hace falta mucha explicación. Pero podemos pensar, por ejemplo, que en cuanto a las palabras, no hablemos de forma despectiva de otros grupos, de otras personas que no concuerdan con nosotros. A veces, y a mí me ocurre, somos ligeros en hablar mal, por ejemplo, del catolicismo. Es que ¿cómo puede ser que la Iglesia Católica haga eso? Y nos olvidamos de que hay muchos católicos de base, sencillos, honestos y que creen. Y les podemos ofender con nuestras palabras. Hay que ir con cuidado. Y no solo respecto a ellos, sino respecto a muchos otros grupos que incluso son hostiles a la Iglesia, pero que nosotros debemos de tratarlos de una forma como el modelo de Pablo. Este no es el modelo del mundo, el hecho de hablar bien de los demás, aunque hablen mal de nosotros. Y si no, fijémonos en la campaña electoral que está habiendo en Madrid. Parece que la norma es descalificarse los unos a los otros. Que si unos son unos comunistas, izquierdistas, y que si los otros son unos fachas. Esta es la norma en la sociedad. Desprestigiar a aquel que te va en contra. Nuestra norma
según Pablo, es amar a aquel que te va en contra. Esta es la forma de presentar el Evangelio. ¿Y qué en cuanto a la conducta? Pues mirar, un ejemplo, algo que podemos tener en mente, es que cualquier persona con la que te cruces, cualquier persona que esté a tu lado, no se debe de sorprender si después te ve en la iglesia. Yo a veces aplico esta norma que ahora os explico. Mirar, si tengo que decidir si tengo que hacer algo o no tengo que hacerlo, algo que pienso es, después de hacerlo, le podría presentar un prospecto evangelístico y decirle, mira, ven a la iglesia que Dios cambia las vidas. ¿Podría hacer esto? Si lo puedo hacer, pues entonces adelante. Si no lo puedo hacer, si después de mi actitud me daría vergüenza invitarle a la iglesia, mejor que no lo haga. Hace años escuché sobre la experiencia de un pastor que le habían contratado para ir a una iglesia en un pueblo y él, antes del domingo en que se tenía que presentar, fue a este pueblo a dar una vuelta para conocerlo y se subió al autobús. Cuando se subió al autobús, compró el billete y en el cambio comprobó que le habían devuelto más dinero del que le correspondía. Entonces él pensó, la compañía de buses es muy rica, no le viene de este dinero que me han dado de más, ni se van a enterar, lo tienen considerado ya en sus pérdidas. En cambio, a mí me va mucho mejor, que no tengo mucho dinero. Pero luego pensó, aunque sea así, aunque esto es cierto, si me quedo con ello, estoy robando, aunque sea poco. Por lo tanto, tengo que devolverlo. Y entonces le dio al conductor del autobús y le dijo, mira, te has equivocado en el cambio, me has dado esto de más. Y el conductor del autobús le dijo, sí, lo sé, lo he hecho expresamente, porque yo asisto a la iglesia a la que usted irá el domingo y quería comprobar si merece la pena ir o no ir. Cuando bajó este pastor del bus, se agarró una farola y dijo, perdóname Dios, porque un poco más y vendo tu reino por unas monedas. Pero la cuestión es qué conducta estamos mostrando a los que tenemos alrededor. Es una conducta que dicen, cuando te veo, avalas el hecho de ir a la iglesia. O cuando te veo, no avalas el hecho de ir a la iglesia. Por tanto, en segundo lugar, los creyentes de una iglesia misional y la iglesia en sí debe respaldar con la conducta el mensaje que transmite. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de una palabra sin error y bien transmitida, que se entienda, y además una conducta que avale el mensaje? Lo tenemos en el siguiente versículo, versículo 13. Dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando es una palabra sin error, transmitida de forma correcta y una conducta que lo avala, los tesalonicenses recibieron el mensaje como viniendo de Dios y no de los hombres. Porque el mensaje impacta cuando es el mensaje de Dios y cuando se transmite con una conducta que lo avale. Así que en este sentido os animo a tomar este compromiso, a que como iglesia y también como individuos, pero que como iglesia se pueda decir y puedan decir los vecinos de aquí, mirar, cuando oímos la palabra que nos predicasteis, la recibimos como palabra de Dios y no de los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra no contenía error
y vuestra conducta avalaba este mensaje. Pues que Dios nos ayude y nos guíe a asumir y a vivir de verdad este compromiso. Amén.